Lucas 10:38. Ahí cuando lo tengan dicen amén. Qué rápido. Amén. Dice: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Jesús, que siempre viene a tiempo, Señor, a nuestra vida, Padre, para enseñarnos, Señor, para mostrarnos tu camino, Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, quites toda distracción de nosotros, Señor, que nos impida recibir aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Estamos acá por ti, Señor. Tú eres la única razón, Señor. Que este tiempo, Padre, podamos, Señor, conectarnos con tu corazón, Señor, y sea un tiempo de bendición para todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse como título a esta palabra: Jesús está en tu casa. No, Jesús está en casa. Jesús está en casa. Y la primera pregunta que yo me hacía era: ¿cómo atendemos nosotros a las visitas cuando van a nuestra casa? Bien, ¿cierto? Mi suegra, que hoy día no vino, menos mal porque no le gusta que le diga suegra, cuando ella tiene célula en su casa, a veces vamos los miércoles, ella la prepara desde el día anterior, comienza a hacer aseo. Y a veces yo no puedo llevar a los chicos porque le desordenan o me dicen: oye, los podemos cuidar, pero no donde la BU porque tiene célula. Acuérdense que tiene célula porque a ella no le gusta que le desordenen la casa. Y es que cuando nosotros tenemos un invitado, ¿verdad? Preparamos todo. Tenemos cositas ricas, la casa está bonita. Yo recuerdo que cuando vamos con el Iván a la casa del apóstol y de la Leda, siempre hay cositas ricas en esa mesa, siempre hay paltitas, siempre hay algo dulce. La casa está toda ordenada y limpia, ¿verdad? Imagínense si Jesús fuera el que visita nuestra casa. Yo creo que la quisiéramos tener, ¿verdad?, toda hermosa, toda bonita, y muchas veces tapamos esa pieza o ese desorden que tenemos. Entonces, en esta historia, cuando Jesús visita a estas hermanas, podemos rescatar varias cosas muy importantes. Por ejemplo, tenemos acá 3 personajes, ¿verdad?, que se nombran en esta historia. El primero es Jesús. Jesús, el Mesías, ¿verdad?, el invitado, quien fue a esta casa de estas hermanas. Recordemos que la palabra dice que él amaba a María, Marta y a Lázaro. Eran sus amigos, ¿cierto? Y después tenemos a Marta, que es la primera que recibe a Jesús en su casa. Es la primera que dice: sí, ven, acércate. Y leyendo la palabra podríamos interpretar o pensar que lo que estaba haciendo Marta estaba mal, ¿verdad? Muchas veces creemos que, o cuando leemos esta palabra, sentimos que Marta lo hizo incorrecto, porque el Señor le dice: afanada y turbada estás en muchas cosas. Entonces decimos: lo que estaba haciendo Marta está mal, porque el Señor le dijo: afanada y turbada estás en muchas cosas. Y en realidad Marta no lo estaba haciendo mal, porque estaba atendiendo a su visita. Lo que a ella le pasaba a Marta, que era dueña de la casa, ella estaba encargada del hogar, ¿verdad?, de cocinar y todo,
lo que ella tenía fue un desorden de prioridades. No tenía las prioridades correctas. No era que lo que ella hacía de atender a Jesús estaba mal, sino que las prioridades que ella tenía en ese contexto y en ese momento estaban todas desordenadas. Hay algunos estudios que mencionan que cuando Jesús viene a la casa de Marta y María, también entraron personas con él. Porque Jesús no era de estas visitas que iba a una casa a sentarse y quiero comer, quiero descansar, ya voy a ir a la casa de la hermana Raquel porque voy a ir a dormir. No, ¿verdad? Jesús siempre provocaba algo, donde iba era intencional. Entonces, donde iba Él enseñaba de la palabra, donde iba Él compartía del reino, porque era su naturaleza. Es como cuando estamos en los campamentos y todos sabemos que el que se sienta en la mesa donde está el apóstol, donde está la hermana Raquel, se va a hablar de la palabra. Y siempre se termina hablando o de la adoración, o apóstol, ¿por qué esta canción no la podemos escuchar? Y saltan preguntas, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos que estando en la mesa con personas que conocen del Señor, nos van a compartir eso. Y eso hacía Jesús. Jesús siempre que iba a un lugar compartía del reino. Siempre que iba a un lugar compartía de la enseñanza. Y obviamente iban a haber personas que le iban a seguir, ¿verdad? Entonces, Marta tenía que estar, esto significaba aún más trabajo para ella. Ver dónde sentarlos, ver qué comida darles, las sillas alcanzan, sí alcanzan, todos están cómodos, sí están cómodos. Y mientras ella estaba en estos pensamientos, ¿verdad? De la comida está bien, las sillas, esa persona quiere entrar y no cae, ¿cómo lo hago para que pueda entrar? Mira, ¿verdad? A su hermana, que estaba a los pies de Jesús, ¿cierto? Entonces, ella al tener las prioridades incorrectas, se levanta en ella una ansiedad, provoca una ansiedad en ella y comienza a sobrepensar las cosas. Por eso Jesús le dijo, afanada y turbada estás, porque las prioridades incorrectas en nosotros comienzan a despertar estas emociones, estos sentimientos que no están bien, como la ansiedad, como el afán, como la turbación. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por algo que no merecía tanta preocupación. Y esto la lleva a tener una actitud incorrecta. Esta falta o este desorden de prioridades la lleva a tener un sentimiento, ¿verdad?, que le provoca tener una actitud incorrecta frente a su hermana y la critica. Y le dice en el versículo, ¡ay, esto es muy alto! Necesito un pisito. Y dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, Señor, necesito ayuda. Ella estaba criticando lo que estaba haciendo su hermana y más encima creyendo que eso es injusto, ¿verdad? Y le reclama a Jesús, ¿no te importa que estés sirviendo sola? ¿Cuántos muchas veces hemos sentido esa injusticia, verdad? Y le reclamamos al Señor, pero Señor, ¿por qué? Mira cómo es esta persona, o mira qué pasa aquí, y a mí no te preocupas de mí. Eso es lo que sentía Marta. Y yo la entiendo porque a mí a veces me pasa. Para los que me conocen, a mí me gusta mucho el orden. Teniendo 2 hijos chicos, sí, me gusta mucho el orden. No siempre lo logro, ¿verdad? Y con ellos no me puedo enojar porque son chiquitos y los niños desordenan y exploran y todo el tema. Pero sí me enojo con mi esposo porque él ya no es un niño, ¿verdad? Y a veces me pasa que por tener ordenado pierdo el estar bien con él porque me enojé y dejó la toalla encima de la cama mojada. Y muchas veces esta preocupación de que la pieza esté ordenada, de que siempre, y el Señor es testigo de que siempre, deja mal puesto el cobertor de la cama, eso muchas veces me roba el gozo. Y a veces decimos, la historia de Marta, de estar afanada y turbada con cosas, no es muy lejano para mí, pero no es cercano. A mí me pasa cada día, yo lucho con eso y digo, bueno,
prefiero tener una cama mal arreglada y estar bien con mi esposo que tener la cama impecable y estar mal con él. Y así muchas veces somos. Le reclamamos al Señor, ¿verdad? Esto es lo que sintió Marta. Se sintió que era injusto lo que ella estaba haciendo y su hermana no la estaba ayudando. Y me gusta mucho porque ella le presenta la queja al Señor, ¿verdad? Señor, yo estoy haciendo todo esto sola y le presenta la solución. A veces para ella la solución era, dile que me ayude, ¿verdad? Esta es la complicación, yo estoy haciendo todo sola. Y terrenalmente la solución es, tú mándala que me ayude. Y a veces somos así, miramos las cosas muy terrenal. Y Jesús, con ese amor, ¿verdad? Que solo tiene el Señor, porque la palabra dice, misericordioso y clemente es Jehová. Tardo, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Siempre nos mira con misericordia y Él le responde, Marta, Marta. Yo siento que ese no es como un reto, sino es como, ay, venga, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Y ahí el Señor le enseña algo muy importante a Marta y le dice, solo una cosa es necesaria. Yo entiendo que como seres humanos necesitamos muchas cosas, ¿verdad? La ropa, comida, el aire para respirar, el agua, ¿verdad? Pero el Señor dice, solo una cosa es necesaria. Y aquí entra el tercer personaje en esta historia, que es... María, gracias, hermana Raquel, está escuchándome. María, ¿verdad? María, es para que no nos durmamos y podamos hacernos parte. María. Y la descripción que dan de María en esta historia es muy breve. Dice, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Algo muy simple, ¿verdad? Algo que pareciera ser muy fácil, pero que tiene un significado muy profundo. María siempre, en las historias que se comparten de ella, estaba siempre a los pies de Jesús. Ahí si alguien me puede buscar Juan 11:32. Y otra persona que me busque Juan 12:3. ¿Alguien tiene el 11:32? ¿Pachito tú? No. Amén. Ya, léalo, tía Irma. Bueno. María cuando llegó... Espera. María cuando llegó a donde estaba Jesús a verla, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esta es la historia, ¿verdad? Cuando muere Lázaro, ¿cierto? Y llega Jesús cuando ya estaba muerto su hermano y dice la palabra que ella fue a su encuentro y se postró a sus pies. Amén. ¿Quién tiene Juan 12:3? Okay. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con olor de perfume. Amén. Esta fue la misma María capaz de derramar un perfume carísimo a los pies de Jesús, ¿verdad? Y lavar los pies de Jesús. Esta acción que podemos ver tan simple nos demuestra la devoción que tenía María por Jesús, el amor y la preocupación que tenía ella por el Mesías. En los evangelios vamos a leer algunos capítulos. En Lucas 6, esto los voy a leer yo por si no los quieren buscar. En Lucas 6:47 dice,
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y en Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué tienen en común cada uno de estos textos? Que para Jesús era muy importante estar prestos a oír su palabra. Y no solamente oírla, no solamente decir, me voy a sentar y voy a escuchar y listo, ya chao, como muchas veces hacemos en las clases de la universidad, ¿verdad? Ya, por la asistencia voy y existo y me voy. No, el Señor quiere, ¿verdad?, que escuchemos su palabra y que ésta provoque una acción en nosotros. Así como muchas veces el afán y la ansiedad provocan actitudes incorrectas en nuestra vida, la palabra del Señor también tiene que provocar una acción en nuestra vida. Amén. En ese tiempo, las personas que se sentaban a los pies de otro demostraban que yo era discípulo de aquel, ¿verdad? Yo aprendo de este. Se sentaban a sus pies para escuchar lo que el maestro les tenía que enseñar hasta que los vieran preparados para ir y compartir lo que aprendieron. Esto hacía María. Al sentarse o al postrarse a los pies de Jesús demostraba una actitud de discípulo. Demostraba una actitud de una persona que quería aprender de Jesús. No solamente oír su palabra, no solamente adorarle, no solamente exaltarle, sino, Señor, yo quiero conocer tu corazón. Yo quiero conocer quién eres tú. Yo quiero saber por qué haces tantas maravillas. Quiero saber de ese poder. Quiero saber de ese reino. Y de eso se trata ser discípulos. No solamente, Señor, bendíceme. No solamente, Señor, quítame esto, ayúdame con esto. Sino, Señor, quiero conocer lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros amamos a alguien, y esto lo he aprendido en mis... parece 6 años de matrimonio, creo que son 6, es que no tengo el anillo. Siempre está la fecha. He aprendido a amar lo que mi esposo ama. No porque necesariamente a mí se me despertó un amor por eso, sino porque como él ama aquello y yo lo amo a él, yo voy a amar eso que él ama. Y así tenemos que ser con el Señor. Si el Señor ama esto, yo voy a amar eso. Si el Señor aborrece esto otro, yo voy a aborrecer eso, porque yo lo amo. Amén. Cuando escogemos estar a los pies de Jesús, Él mismo nos suple de lo que nosotros necesitamos. La palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados. No dice, venid a mí todos aquellos que están felices y gozosos, sino todos aquellos que están complicados, todos aquellos que se sienten mal, todos aquellos que están cansados, que yo les voy a dar descanso, yo los haré descansar. Yo me pregunto, si Marta hubiera ido a los pies de Jesús, en vez de tener preocupación, hubiera tenido tranquilidad. En vez de tener el afán, hubiera tenido descanso. En vez de tener turbación, hubiera tenido paz del Señor. Porque cuando tenemos estos sentimientos que florecen y son normales, como la tristeza, el afán, las preocupaciones, pero vamos a los pies del Señor, el Señor es capaz de revertir todo aquello. Amén. El Señor es capaz de transformar esa preocupación en paz. El Señor es capaz de transformar aquellas cosas en algo bueno. Hace unos minutos que empezara la reunión llegó el apóstol y había escuchado que lo habían chocado, así que aproveché de preguntarle.
Lo voy a contar su testimonio. Y él me contó que lo habían chocado por detrás y que al principio él quedó muy choqueado, asombrado. Me chocaron prácticamente. La camioneta del apóstol es una camioneta nueva, entre comillas. Y dice que cuando se estacionan, ya paran y el caballero se baja y se ponen a conversar. Obviamente, me imagino al caballero ofreciéndole toda la ayuda porque la culpa no fue del apóstol, fue el del taxista atrás. A ver, dice él que lo ve tan aproblemado, su auto había quedado mucho peor que el de él, que lo ve tan aproblemado, lo ve tan afligido que le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, tú arregla tu auto, que es tu medio de trabajo, y yo voy a arreglar el mío. Y es que cuando estamos a los pies del Señor, lo que pudo haber sido una pelea, lo que pudo haber sido un conflicto, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Acaso no tenés ojos? Yo siempre le digo a Iván, ocupa esos ojitos. Le digo a Iván, cuando no encuentro algo, le digo, ocupa esos ojitos. Cuando pudo haber sido un momento de tensión contra otra persona, un momento de conflicto, se manifiesta esta naturaleza del Señor. Y podemos mirar que el otro lo podemos mirar con compasión, con misericordia. Y el apóstol decirle, ¿sabes qué? No importa. Al final de esto, terminaron orando por él. Y es que cuando estamos a los pies del Señor, Él es capaz de revertir estas cosas. Él es capaz de hacer que un conflicto, que una pelea, que una rencilla con alguien pueda resultar en el Señor te ama. Puede resultar en una oración, puede resultar en nosotros el compartir aquello. Por eso Pedro, cuando iba caminando, no me acuerdo con qué discípulo, había una persona pidiendo monedas en una puerta, ¿verdad? Pedro va y le dice, no tengo nada, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y Pedro venía de vivir unos tiempos con el Señor tremendos. No tenía plata para darle, no tenía oro, no tenía comida, pero tenía algo mucho mejor, y era Jesús, y era el poder, y era el Espíritu Santo, y eso solamente lo logramos estando a los pies del Señor. Y eso solamente lo logramos escuchando, siendo discípulos de Jesús. Amén. Ahí quiero que leamos que tiene que ver con lo de ser discípulos. Ay, Señor. Ahí está. En Jeremías 18 dice, y Jeremías 18:3 dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Y es que somos ese barro en las manos del alfarero. Pero si no estamos a los pies de Jesús, el Señor no nos puede moldear. Si no somos ese barro que está en las manos y solamente se cae al piso, nos secamos, nos endurecemos. Y eso provoca no estar en la presencia del Señor, que nuestro corazón comienza a endurecerse, que comencemos a vivir nuestro día a día sin orar. Y eso está mal. Cuando nos acostumbramos a no orar, cuando decimos ya mañana porque hoy día estoy muy cansada, ese es el primer síntoma de que no te estás sentando a los pies del Señor. Amén. Cuando decimos no, es que trabajé mucho, y la excusa puede sonar muy buena porque estás muy cansado y te levantaste muy tarde y tuviste que cocinar y arreglar loncheras o no sé, etcétera.
La excusa es muy buena, pero cuando comenzamos a hacer eso, ya para mañana, ya para mañana, ya para mañana, si lo aplazas una vez, lo vas a aplazar siempre. Por eso es importante estar en las manos del alfarero. Por eso es importante estar en los pies de Jesús. Ahí en Salmos, en Salmos 27, 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa buscaré. Eso es lo que tenemos que buscar. Está bien estar sirviendo, está bien preparar cosas, estar bien, no sé, estar en servicio en la iglesia, pero una cosa tenemos que buscar, una cosa es necesaria, estar a los pies de Jesús, es estar escuchando lo que el Señor tenga para nuestra vida. Ahí quiero que leamos una historia, no una historia, una de las... Después la apóstol me va a retar. Un versículo, ¿verdad? Una historia de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis 2:2. Y es cuando el ángel del Señor manda mensajes, ¿verdad? A estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y había una en particular, la iglesia de Éfeso. Y comienza diciendo en el versículo Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gusta porque el Señor parte resaltando las cualidades de esta iglesia. Parte relatando, ¿verdad?, todo lo que esta iglesia había hecho. Era una iglesia sólida, era una iglesia que trabajaba duro, era una iglesia que resistía, ¿verdad? Y que tenía un gran alcance. Recordemos que la iglesia de Éfeso era donde estaba Pablo, Aquilas haciendo la obra, ¿verdad? Donde estaba Pablo también haciendo la obra ahí. Pero, dice Jesús, teniendo en cuenta todo lo bueno que hacían esta iglesia, había algo que no estaba bien. Y era que tenían un desorden de prioridades. Por eso el Señor le dice, pero tengo algo en contra de ti. Marta, está bien que te preocupes de los que van a tu casa, está bien que te preocupes de la comida, pero tengo algo en contra de ti, y es este desorden de prioridades que a veces nos suceden. Y me gusta porque dice la palabra, pero tengo contra ti que has dejado. Y no ocupa la palabra has perdido, ¿verdad? Porque cuando algo se nos pierde, puede ser accidental, ¿verdad? Se me perdió. Y si lo quiero volver a buscar, mi mamá... ¿A dónde está mi mami? No sé dónde está. Mi mamá tiene una memoria fragilísima. Todo se le pierde a esa mujer. Todo se le pierde a esa mujer. No se acuerda nunca dónde están las cosas. Entonces a veces se le pierde plata, se le pierden las llaves... Siempre. Y ella empieza a buscar dónde estuve. Ya, estuve en el baño. Allá va para el baño. No están. Estuve en la pieza. Allá va. No están. Porque cuando algo se nos pierde, no sabemos por dónde comenzar a buscar. Porque están perdidas. Amén. Pero cuando nosotros dejamos algo, es nuestra voluntad. Yo lo dejo ahí porque yo quiero dejarlo ahí. Y si yo quiero volver a buscarlo, y nadie lo ha sacado de donde yo lo dejé, yo sé dónde lo puedo ir a buscar. Por eso el Señor le dice, has dejado tu primer amor. No lo perdiste porque nadie te lo quitó, nadie vino y ¡pam!, te lo quitó. Sino que tú poco a poco fuiste desplazando
el estar a los pies de Jesús. Entonces poco a poco fuiste dejando de lado el primer amor. Y si eres de los que lo ha dejado, ya sabes dónde encontrarlo. Ya sabes dónde volver. Ya sabes dónde puedes ir para rescatarlo. Y volver al primer amor no se refiere a volver a sentir esas emociones o ese asombro de la primera vez que conocimos al Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo salgo... Ay, Dios. Ay, debía haber pedido un aplauso. Yo salgo muy poco con mi esposo en citas, ¿verdad? O solo, porque tenemos a los chicos. Pero yo cuando lo miro, ya no siento, ay, qué hermoso. Que quizás sí sentía cuando estábamos pololeando y salíamos y me invitaba unas papitas en el Doggies, porque esa era nuestra cita, papitas en el Doggies. Pero sí ahora yo lo miro y he madurado en ese amor. Sí ahora yo lo miro y con todo lo que hemos pasado, sigo eligiéndolo y lo miro con un amor mucho más maduro, mucho más fuerte. De eso se trata volver al primer amor. No se trata, es que si no siento la misma emoción que cuando recibí al Señor, entonces sigo teniéndolo perdido. No, se trata de que si buscamos al Señor y le conocemos, vamos a ir haciendo de ese amor más maduro, más fuerte, ¿verdad? Que ese abrazo va a ser intencional, que esa oración va a tener otro poder, porque el Señor quiere que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Él no quiere que nosotros solamente subamos un escalón. El primer amor es la plataforma, pero de ahí quiere que nosotros sigamos subiendo. De ahí quiere que nosotros sigamos creciendo en el amor, en sabiduría, en conocimiento, en revelación de su palabra. ¿Cómo hago todo eso? A los pies de Jesús, siendo discípulos, siendo discípulos. Yo siempre que hablo con la Débora, le digo, ay Débora, tú que tienes, digo esta palabra, pero la voy a revertir porque está mal dicha, tienes la bendición de tener una profeta en tu casa. Porque claro, cada pregunta que le surge a la Débora está ahí, a una pieza de preguntarle a su madre que tiene mucho conocimiento. Y es que cuando nosotros tenemos esa hambre y esa sed, buscamos las respuestas. Vamos en busca de aquello que queremos conocer. Amén. No, si algo no nos interesa, créanme que no vamos a buscar. Créanme que no vamos a leer y solo nos vamos a quedar con lo que nos contaron. Pero cuando algo me inquieta, pero cuando algo me enciende, pero cuando algo me interesa, yo busco, yo leo, yo quiero saber más, yo quiero conocer. Y eso es lo que el Señor quería provocar en Marta. Eso era lo que le quería revelar. Una cosa es necesaria. Está bien lo que estás haciendo, pero te estás olvidando de disfrutar de mi compañía. ¿Me estás sirviendo? Sí. ¿Soy importante para ti? Sí, porque me estás atendiendo a mí. Pero te estás olvidando de disfrutarme y de disfrutar aquello que yo tengo para compartir. Yo creo que en esta mañana lo que el Señor quiere es revelarse a nuestra vida. El Señor quiere pasar tiempo con nosotros. Él nos anhela celosamente, dice su palabra. Anhela que nosotros queramos estar a sus pies. Jesús quiere transformarnos. Jesús quiere libertarnos. Jesús quiere transformar nuestra vida. El Señor quiere cambiar las condiciones que tenemos, pero primero quiere que lo prioricemos, pero primero quiere que estemos a sus pies, que estemos escuchando de su palabra. La palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Él quiere darte todo aquello que tú anhelas terrenalmente. Yo sé que terrenalmente todos tenemos sueños,
terminar nuestra carrera, renovar el auto, comprar nuestra casita, ¿verdad? Qué sé yo, tener hijos, tener familia, casarme, etcétera. Y todo eso yo sé que el Señor te lo quiere entregar. Quiere que te compres la casa, quiere que renueves el auto, quiere que tengas una mejor situación económica, quiere el Señor darte un trabajo. Juan Isaías no quedamos en esto. Quiere el Señor darte todas esas cosas, pero también quiere que tú le priorices. No seamos como las multitudes que lo seguían nada más para que me bendiga, que lo seguían nada más para que me sanara y lo seguían nada más para que me transformara y listo, ya tengo lo que necesitaba, me voy. Eso no hace un discípulo. Eso no hace un discípulo. Juan Isaías el viernes nos predicaba sobre la mies. Y la mies es mucha, pero los obreros pocos. La multitud es mucha, pero los discípulos pocos. Pero el Señor quiere esta mañana en ti despertar eso. Amén. Despertar ese corazón de discípulo. Despertar aquello que estaba dormido. Volver a llevarte donde dejaste ese primer amor. Porque sí, conoce tus obras. Conoce tu arduo trabajo. Sabe que te has esforzado. El Señor sabe que has resistido. Quizás a veces no has ganado la batalla, pero el Señor sabe lo que has hecho. Pero tiene algo en contra de nosotros. Y es que muchas veces dejamos ese primer amor. Y que cuando Él entra por estas puertas, queremos que las sillas estén ordenadas y que se escuche bien y que el celular tenga batería. Pero nos olvidamos de disfrutar de su compañía. Pero nos olvidamos de escuchar su palabra. Pero nos olvidamos de estar a los pies. Yo sé, hay algo que puedo admirar de mi esposo, es que a él le gusta mucho leer la Biblia. Y si hay algo de lo que yo me avergüenzo, es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia. Entonces muchas veces cuando tenemos tiempos sin los chicos, cuando ellos ya están durmiendo y ese descanso que solo las madres conocemos y ese silencio que solo las madres disfrutamos, yo prefiero tirarme en el sillón y, no sé, estar en el celular sin que nadie me lo pida. O hacer el aseo, ordenar los juguetes y ver otra vez mi casa ordenada. Que no está mal. Y cuando yo miro lo que va a hacer el Iván, él siempre hace lo mismo. Lo primero que hace es poner esta música instrumental. Y yo le digo, ay, no, vida, esa música me hace dormir. Pero a él le encanta. Y a veces en amor la pone bajito, como para que él nomás la escuche. Y se pone a leer la Biblia. Oye, a veces me despierta esa rabia de decir, ay, me está obligando a hacerlo. Pero digo, está bien. Porque es mi ayuda idónea. En lo que yo soy falta, Él es abundante. Y entonces Él me obliga y digo, si Él está leyendo, yo tengo que leer. Y me voy a sentar. Muchas veces en estos ratos libres que tenemos, en estos tiempos, en nuestra casa, preferimos ocupar ese tiempo en ociosidades. O en cosas que son importantes, pero no es la prioridad. Porque tener la casa ordenada es importante. Porque tener la comida preparada es importante. Porque lavar la ropa y guardarla es importante. Pero no es la prioridad de tu vida. Y porque si el Señor vendría, y si el Señor viene justo en ese momento, ahí quedó la loza sucia, la casa, la ropa. ¿Cómo estaba mi corazón? Esa es la prioridad. A mí me ha costado entenderlo. Yo no te lo comparto porque, wow, cada vez que tengo un tiempo, me siento a los pies de Jesús. No,
no, también me cuesta. Por eso el Señor viene con esta palabra, a volver a despertarnos, a volver a ordenar nuestras prioridades y decir, es verdad. He tenido mis prioridades desordenadas y eso provoca que cuando alguien quiere recibir algo de mí, ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué le voy a entregar? ¿Cómo me voy a comportar en mi casa? ¿Cómo puedo ser más paciente, Señor? ¿Cómo puedo ser más paciente con mis hijos? ¿Cómo puedo hacer que mi esposo te conozca? Estando a los pies del Señor, porque es ahí cuando el Señor te transforma y tú das testimonio de esa transformación. Amén. Con tus actitudes, amén, con tu forma de hablar, con tu manera de expresarte. Vamos a terminar, y este era el momento, Juan Isaías. No, es broma. Vamos a terminar leyendo una historia. Ay, que me enciende. Cada vez que la leo, anoche la estaba leyendo y sentí que el Señor me ministraba. Así que la vamos a leer completa porque le decía al Señor, cuando tengo historias tan extensas siempre las parafraseo, ¿verdad? Para no aburrirlos, para que sea mucho más, para que la entiendan mucho mejor, pero siento que hay cosas que tienen que ser tal cual como están en la Biblia, para que podamos comprender lo que el Señor quiere decir. Y vamos ahí a Lucas 24:13. Cuando todos estén ahí. Dice, hoy no lo voy a mover mejor. En el camino a Emaús. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Aquí el Señor había muerto, ¿verdad? Había resucitado. Y habían personas que ya habían visto que el cuerpo del Señor no estaba. Ese es el contexto de esta historia. Dice, he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, ¿así se dice? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos tuvieron la revelación cuando Jesús partió el pan. ¿Saben por qué? Porque ellos habían estado sentados con Él cuando fue la última cena. Cuando estamos a los pies de Jesús, ahí son reveladas estas cosas. Cuando estamos a los pies de Jesús, ahí comienza a arder nuestro corazón. Y somos como ellos que se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos hablaba y caminaba? Y es que cuando estamos a los pies de Jesús, nada impide que el Señor vuelva a arder ese corazón. No hay impedimento para que tu vida comience a arder otra vez. No hay impedimento para volver a sentir la presencia. No hay nada que se interponga a ese abrazo del Señor. Y eso quiere el Señor revelarse en esta mañana en nuestra vida. No ardían nuestros corazones. Eso quiere el Señor en esta mañana. Despertarnos, levantarnos, volver a activar en nosotros ese corazón de discípulo, volver a activar en nosotros esa hambre y esa sed. Así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, mi alma. En el nombre de Jesús, yo despierto esa hambre y esa sed por su presencia en esta iglesia. En el nombre de Jesús, comienzo a abrir apetitos de su palabra. Comienzo a abrir apetitos de su presencia. Los mismos minutos que pasabas en la presencia ya no te serán suficientes. Vas a necesitar más. Este es un tiempo donde el Señor quiere abrir nuestro apetito espiritual y quiere que corramos a su presencia. Si es importante tu servicio, amén. Si es importante recibir al Señor con una casa limpia, por eso nos vestimos bonitos. A mí todos me desean porque cuando predico me he visto bien. Y todos saben cuando predico porque me miran y me dicen: hoy día predica ahí. Y yo digo: ¿cómo me he visto los otros domingos? Que siempre notan cuando y porque pongo un blazer quizás, pero nos ponemos bonitos para venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Mi mamá siempre nos escogía cuando éramos chicos las mejores zapatillas, la mejor ropa para venir a la iglesia. Y muchas veces no nos dejaba usar esas zapatillas en la semana si no era para ir a la iglesia, porque eran las zapatillas de iglesia, para no desgastarlas. Está bien preocuparnos, pero no te olvides de lo esencial. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El Señor hoy día dice: una cosa es necesaria,
Y Irma escogió la mejor parte. Y la hermana Ruth escogió la mejor parte. Y yo escogí la mejor parte, la cual no se nos será quitada, que es la presencia del Señor. Ahí te pido que te pongas de pie, aquellos que quieran hacer este compromiso, aquellos que quieran volver a despertarse. Si a ti te ardía el corazón, así como a mí, cuando escuchabas esta palabra,